Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación de la democracia en Colombia. De acuerdo con el índice publicado anualmente por la revista británica The Economist, Colombia es el país que más ha descendido después de Jamaica y su democracia, calificada de defectuosa, se acerca cada vez más a la categoría de régimen híbrido. Para analizar este tema nos acompaña desde Colombia Juan David García, abogado, periodista y analista político. Juan David, gracias por acompañarnos. Hola Oscar, ¿qué tal? Gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, el ranking de The Economist evalúa 5 categorías en los países para determinar su lugar qué tan democráticos son, ¿no? Primero está el tema del proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades. Y de acuerdo a estos criterios, tenemos que los países pueden ser democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, es decir, dictaduras. Y en la región tan solo tenemos, en América Latina, 2 democracias plenas, que son Uruguay y Costa Rica. La mayoría son democracias defectuosas o regímenes híbridos, incluidos 3 regímenes autoritarios o dictaduras, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Juan David, con respecto a Colombia, ¿desde cuándo la democracia colombiana empezó a deteriorarse? Bueno, primero hay que tener en cuenta que es la caída o el descenso más notorio en 2 décadas desde que se publica el índice de democracia de la revista The Economist desde el año 2006 y a partir del año 2015-16 el país comenzó digamos, a tener repuntes positivos, a subir puntaje, a aumentar su puntaje en el índice y llegó a estar en el punto más álgido a partir de 2017-18, por encima de los 7,5 puntos, es decir, mucho más cerca de los 10, que es el mejor puntaje, siendo también, como vemos, 0 el peor, sin que pudiéramos considerarnos tampoco una democracia plena. Ahora bien, el grupo de las democracias plenas es realmente un club muy selecto. Son menos de 27, 28 países que se pueden considerar democracias plenas, y luego en el intermedio hay una gran cantidad de países que se consideran democracias imperfectas, incompletas, como lo queramos llamar, y allí está la nuestra. Pero ese deterioro es muy probable que se haya venido presentando desde el año 2023. Recordemos que ya en el índice anterior también Colombia había descendido algunas posiciones y puntaje, de modo que es algo que se viene presentando desde hace aproximadamente año y medio, 2 años, y coincide con el gobierno actual del presidente Petro. Al respecto, los dos indicadores de esos 5 principales que mayormente han incidido en el deterioro de la democracia, al menos desde el que este índice nos muestra, se juegan, por ejemplo, el pluralismo político y el proceso electoral. En primer lugar, teniendo en cuenta que hay muchas sospechas, razones, cuestionamientos sobre la transparencia de las elecciones de 2022. Creo yo que esto es el factor que ha hecho, digamos, deteriorar tanto este aspecto, el componente, perdón, de pluralismo político y proceso electoral, el funcionamiento del gobierno. Tenemos un gobierno que es deficiente, que no cumple sus metas, como lo hemos tratado ya en espacios anteriores aquí mismo, que no concreta los objetivos, pero que tampoco parece estar resolviendo los problemas más urgentes de la ciudadanía. Tenemos una crisis de orden público, de seguridad, tenemos varias regiones afectadas
por la ocupación o el dominio territorial por parte de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, en fin, y también una cierta, digamos, falta de capacidad y de organización dentro del propio gobierno y su coalición, lo que ha hecho entonces que el funcionamiento del gobierno, si bien antes no es que fuera perfecto, pues sea ahora mucho más deficiente de lo que lo ha sido durante estos años desde 2006, cuando comenzó a publicarse el índice. Ahora, el índice señala que, si bien no tienen los mejores puntajes, sí efectivamente se mantienen, al margen de los cuestionamientos que ha señalado, se mantienen en el tema, en las categorías de proceso electoral y pluralismo, se mantienen en participación política, por más, al margen de que haya bastante abstención en Colombia, en libertades aún, y también en funcionamiento del gobierno, al margen de que, bueno, sea defectuoso, ¿no? Ahora, ponen énfasis en el tema de la cultura política en Colombia. ¿Cuál consideras que cuáles son los principales problemas de la cultura política? ¿Sería la falta de participación de importantes sectores de la población o el hecho de que importantes sectores también de la población colombiana sean susceptibles a creer en discursos populistas como el de Gustavo Petro? Sí, creo que son factores que se relacionan los unos con los otros, es decir, una baja cultura política o escasa cultura política por parte de la población, de la ciudadanía, viene siendo definitivamente, directamente en la calidad de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, no únicamente en las elecciones, sean ellas legislativas, presidenciales o regionales, que es uno de los eh, asuntos de participación, pero no es el único. Aunque hay sectores de la ciudadanía, fundamentalmente en las principales 5 o 6 áreas metropolitanas del país, que tienen un mayor informativo y por tanto de la política. En realidad en otras partes del país se nota un desconocimiento y tiene una gran apatía por las decisiones y también una gran desconexión con la incidencia real que las decisiones, las políticas públicas, los discursos tienen sobre la vida cotidiana y los intereses de los ciudadanos en la vida diaria. Entonces creo yo que definitivamente una menor política sí afecta también la calidad de la participación, del mismo modo que la calidad del gobierno. Y no estamos, si los ciudadanos no estamos bien informados, si no tenemos claros nuestros intereses, si no entendemos qué es el Estado, cómo funciona el Estado, cuáles son nuestros derechos, libertades, pero también deberes, pues termina la ciudadanía eligiendo a malos gobernantes. Y no me refiero únicamente pues, al gobierno actual. Juan David, ahora pasemos a analizar cómo el discurso político de Gustavo Petro y otros personajes de su gobierno, como Francia Márquez, afecta la cultura política del país y esto tiene repercusión pues, en los índices de democracia. ¿En qué se basa el discurso, la narrativa del gobierno de Petro y cómo puede afectar la democracia en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir sobre el discurso es que es un discurso sumamente populista que apela a las emociones de distintos sectores o bases sociales que se supondría tiene el gobierno, que en realidad poco más del 32% de la ciudadanía lo respalda. Esto es característico de los gobernantes de izquierda, sobre todo de izquierda radical en América Latina, basan su discurso en la competencia o más bien en la lucha de clases
y que en algunos momentos de la historia les ha resultado sumamente rentable, porque es un discurso que apela a la división, a la confrontación interclasista, a la confrontación étnica, en fin, pero en la realidad, Colombia no parece haber surtido tanto efecto este discurso. Nuestro país, si bien enfrenta grandes desigualdades, brechas sociales, en fin, no es un país que haya, en el que haya, digamos, tenido gran acogida este discurso interclasista, que apela sobre todo a estimular o a atizar inconformidades y odios de clase, se supondría de oprimidos hacia opresores. En realidad Colombia pues tiene una robusta clase media, que esto es lo que parece contrastar con lo que nos muestra el índice de democracia año tras año, cuando en cuanto a cultura política puntuamos mal. Se supondría que la clase media, que es más del 56-57% de la población del país, pues tendría una mayor conciencia y cultura política, que tomaría decisiones y participaría de manera más activa en el debate público, como lo dijimos hace un instante, pero pues tal parece que eso solo es evidente en las principales áreas urbanas del país. Por lo demás, hay muy poca participación, muy poca conexión de sectores amplios de la ciudadanía con lo que hacen los gobiernos, y esto no es algo nuevo. Año tras año hemos visto que en el ranking siempre puntuamos, aún en el mejor de los casos, el cultura política nos hace perder muchos puntos en ese ranking, porque hay una muy débil, por no decir escasa, cultura política en el país. Sin embargo, como quiero reiterarlo, este discurso del presidente, de la vicepresidenta, aunque sean muy mediáticos, aunque en las redes sociales, que son otro mundo, parezcan tener acogida, cuando sales a la calle te das cuenta de que la realidad es otra. Es decir, la mayoría de la gente no ha comprado ese discurso y siente una gran inconformidad con el gobierno actual. Y esto es independiente de estrato socioeconómico, de nivel social, en fin. Juan David, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar el proyecto de ley para implementar el voto obligatorio en Colombia y también cómo afecta el índice de democracia la actividad de los grupos subversivos. Seguimos en Informe Extra analizando la situación de la democracia en Colombia, acompañados por Juan David García, abogado, periodista y analista político y además politólogo. En el bloque anterior estábamos analizando cómo el discurso político del mandatario de Gustavo Petro afecta pues la cultura política en un país en el que, como bien señalabas, la mayor parte de la población no tiene, digamos, una formación que le permita estar inmune a discursos populistas. Ahora, en este escenario de deterioro institucional y descenso en el índice de democracia, según la revista The Economist, un congresista oficialista, Alirio Uribe Muñoz, ha presentado un proyecto denominado Reforma Política, el camino para fortalecer la democracia y combatir la corrupción. Y entre otras cuestiones, este congresista, este parlamentario, está planteando establecer en Colombia el voto obligatorio. ¿Qué tan viable y positivo sería que se logre concretar esta reforma, Juan David? Bueno, debemos recordar que esta no es la primera vez que se plantea una iniciativa en el Congreso de la República sobre la posibilidad de implementar o de establecer la obligatoriedad del voto. Ya en otros momentos de la historia reciente se ha propuesto,
En el año 2021 concretamente se presentó un proyecto al respecto y pues al final no fue aprobado, y en años anteriores también, teniendo en cuenta que pues en la Constitución Política de 1991 está consagrado el derecho al voto, pero no la obligación del voto. Es decir, no hay, no se vota por constreñimiento, o no hay, por ejemplo, algún tipo de consecuencia jurídica negativa que se desprenda de no participar en la selección. De ahí que, por ejemplo, haya una abstención importante, siempre supera el 45-46%, con fluctuaciones elección tras elección. Pero esto también es muy característico de la mayoría de democracias liberales en el mundo, en donde el voto no es obligatorio. Yo creo que este no es un proyecto viable como proyecto de ley. No parece que vaya a tener, por lo menos el periodo actual en esta legislatura, no parece que vaya a tener éxito. No hay suficiente ambiente en las dos cámaras como para apoyarlo. Probablemente sí, algunos oficialistas, en realidad hay un cambio en toma que no se implemente el voto obligatorio. Yo Ahora, creo que definitivamente no es viable, y esto tampoco de prosperar, tampoco contribuiría, que creo yo es una falacia, a reducir la corrupción, a incrementar la transparencia electoral. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. La obligatoriedad del voto definitivamente no resolvería estos problemas. ¿no te parece, Juan David, que muchas veces en el discurso político se suelen mezclar conceptos y, por ejemplo, los políticos, como en este caso, confunden, no sé si a propósito, a veces a propósito y a veces por ignorancia, problemáticas como la corrupción y la pobreza con la democracia, que es la forma de organización política de la sociedad? Sí, sí, totalmente. Se incurre en esas confusiones, y has dicho bien, muchas veces por ignorancia de los propios políticos, mmm, aunque también muchas veces puede ocurrir que lo hagan de manera deliberada. Como dije hace un instante, es una falacia pensar que, por ejemplo, la implementación del voto obligatorio, o mejor dicho, obligar a los ciudadanos a votar, reduciría o contribuiría a disminuir la corrupción, sobre todo la corrupción electoral, es decir, la comisión de delitos electorales que aparecen en el Código Penal. Por ejemplo, la transhumancia electoral, el trasteo de votos, la financiación ilícita de campañas. Definitivamente una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, por un lado, siempre habrá oportunidades o espacios para la corrupción, y en realidad, si queremos encontrar una causa muy certera e importante, o una de las fuentes más importantes de la corrupción, sobre todo en nuestros países hispanoamericanos, es el tamaño del Estado. Tenemos estados sumamente grandes, con gobiernos que además se benefician de un sistema hiperpresidencialista, y esto siempre en detrimento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, de repente, imponer obligaciones a los ciudadanos, la obligación de votar, atenta directamente contra la libertad política, la libertad de elegir. Si yo estoy obligado a elegir, parece que entonces ya no tengo tanta libertad justamente para elegir o ser elegido. Entonces, claro que no hay una relación entre esta cuestión y la corrupción o la pobreza, por ejemplo. La pobreza también es causada por muchos factores, pero uno de ellos es el hecho de que tenemos estados sumamente grandes, con demasiadas atribuciones, y los recursos que se van para el Estado podrían muy bien ser empleados en un verdadero proceso de generación de riqueza en el sector privado. Entonces, allí es donde de verdad están las causas de la corrupción y de la pobreza, pero muchos políticos estatistas son aficionados, o más bien están obsesionados
con el prohibicionismo, con imponernos más límites, con ponernos más restricciones y también con seguir incrementando el tamaño del Estado. Porque eso pues va a mantener su red de privilegios. Juan David, como bien ha señalado, ¿no? Uno de los principales problemas es el aumento del Estado en el marco de sistemas presidencialistas sumamente fuertes como se da en la mayor parte de países hispanoamericanos, pero a lo que se agrega también la tendencia caudillista de las sociedades. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación de la democracia en Colombia, acompañados por Juan David García. Juan David, Colombia padece desde hace unas 7 décadas un conflicto armado interno que ha afectado gravemente pues, su economía y su desarrollo social. Ahora, este problema grave que afecta a Colombia, ¿cómo se manifiesta con relación a los índices de democracia que anualmente elabora la revista The Economist? Y en términos generales, al margen del índice, ¿cómo afecta a la democracia esta realidad? Bueno, yo diría que la afectación o la incidencia del actuar de los distintos grupos armados, grupos del narcotráfico, grupos terroristas asociados con esos carteles, en fin, es total en distintas regiones del país en donde durante décadas ha habido una gran debilidad por parte del Estado. Es decir, si el Estado está presente, perdón, o el Estado está completamente ausente en algunas regiones, o si está presente no tiene la suficiente fuerza o capacidad para imponerse sobre los distintos factores o actores, perdón, violentos que operan allí. Es decir, hay lugares en donde el Estado no logra garantizar la seguridad, la vida, la honra y bienes de los ciudadanos, donde es prácticamente imposible asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y hablamos, por ejemplo, de una región como el Catatumbo, en el norte de Santander, al nororiente de Colombia, que es fronterizo con Venezuela, y esto entonces, pues, no es casualidad que haya ahora mismo una crisis de violencia allí, pero hablamos también, por ejemplo, del norte del Cauca, ya al sur del país, del Putumayo, en fin, y hay muchas otras regiones en donde el imperio del crimen organizado de parte de estos grupos, pues, es evidente. Entonces, lo que vemos allí es una realidad que queremos contrastar con lo que ocurre en las principales áreas urbanas. Si bien podemos decir que nuestra vida sea perfecta, pero al Estado lo vemos más presente, más funcional, más efectivo en Bogotá, en Medellín, en Cali, Barranquilla o Bucaramanga, pero en estas otras regiones tenemos un Estado completamente débil que no logra un esencial, es el control y garantizar la seguridad. Y pues esos países los ocupan como el ELN, las disidencias de las FARC, que se han atomizado. Y además a esto, Juan David, a esto se agrega, Juan David, que cada vez que hay elecciones en Colombia, el tema de las negociaciones de paz se vuelve una bandera que acaba siendo determinante pues, para la elección de la reelección o elección de candidatos, como en este caso como es el caso de Gustavo Petro, que ha fracasado hasta el momento y parece que no va a tener ningún logro en el objetivo de pacificar el país mediante negociaciones de paz con estos grupos armados. Juan David, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.